vicepresidente es el doctor Clemente Moreno, la secretaria la doctora Emilia del Pino y la tesorera la doctora Graciela Guzmán. Ante la situación de contingencia que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, hemos decidido realizar esta sesión por videoconferencia, con una interesante sesión de casos clínicos y mantenernos activos y reunidos, lejos pero cerca. Tengo el agrado de presentar, como ustedes vieron en nuestro programa, a nuestras ponentes, la doctora Guzmán, la doctora María Urita y nuestra coordinadora amablemente, la doctora Marcela Saeb. Voy a presentar a la doctora Marcela Saeb. Ustedes saben su amplio currículum, lo voy a resumir en que es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Salle con mención honorífica, cursó la especialidad de dermatología en el Hospital General G.A. González y la subespecialidad de dermatopatología en la Universidad de Harvard, Boston, Massachusetts, bajo la tutoría del doctor McKee. Su área laboral se desarrolla como especialista tipo A en el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, y es médico especialista tanto en el Hospital Ángeles de las Lomas como en el Centro Médico ABC Santa Fe. Bienvenidos, les cedo la palabra a nuestra coordinadora. Muchísimas gracias. Y es para mí un gusto enorme y un placer y un honor presentar a nuestra siguiente participante, quien es la doctora María Irurita. Deme 2 segundos. La doctora María Irurita es dermatóloga egresada del Hospital General de México. Lleva 28 años en la práctica privada en el Centro Médico ABC en el Campus Observatorio y tiene especial interés en la dermato-oncología. Muchas gracias, María. Estás ya para abrir. Gracias. Buenos días a todos. ¿Sí se oye? Perfectamente. Perfecto. Muy bien. Hace un año, en una reunión en el servicio de oncología del centro médico, aprendí que la primer causa de exenteración de órbita, o sea, de que te quiten un ojo, es el carcinoma vasocelular. Entonces, después de haber aprendido esto y viendo que es el carcinoma vasocelular es uno de los motivos más frecuentes de consulta, nos dimos a la tarea de ver si estábamos llegando tarde al diagnóstico, si el hecho del carcinoma vasocelular per se en los párpados le confiere mayor agresividad, o sea, que el tumor sea más agresivo por estar ahí, o qué estaba pasando. Entonces lo que decidí hacer fue a todos mis pacientes que fueran de primera vez o revisión subsecuente, tomarme la molestia de revisar exhaustivamente el área H de la cara, como está aquí señalado, ¿no? Este es el área H de la cara y los hallazgos que les voy a compartir son nada más de 3 pacientes, pero bueno, esto lo hemos hecho con varios pacientes y hemos intervenido su servidora, cirujanos plásticos y cirujanos oculoplásticos. Entonces, vamos a ver la siguiente. Es el caso de un paciente ya viejo, conocido, mío, que lo he tratado ya por carcinomas vasocelulares en piel cabelluda. Entonces, esta es la foto macro, sí, la imagen macro. Él tiene 65 años, venía para su revisión anual, para ver cómo estoy, y esto y aquello. Y nos damos cuenta aquí en el párpado inferior derecho de esta lesión. Sí, esto es nada más con aumento, sin dermatoscopía. Y un poquito más cerca, bueno, es también macro. Y también para señalar la dificultad de ver estas zonas con dermatoscopio, porque la base, el probo del dermatoscopio es muy ancho. Entonces, la zona palpebral es muy difícil de valorar con los dermatoscopios que tenemos hasta ahorita. Entonces, un poco echando la imaginación y un poco no, esto es lo que vimos. Sí, esto es vemos cómo aquí no hace contacto, pero podemos adivinar aquí en la dermatoscopía, aquí un glóbulo de color de pigmento y estos vasitos de neoformación.
Aquí quizá con mucha imaginación también unas formaciones de hojas de maple. Entonces la sospecha clínica y dermatoscópica pues es de carcinoma vasocelular y lo mandé, esto lo vi junto con un cirujano oculoplástico, el doctor Tobilla, que es el jefe de oculoplástica del Conde de Valenciana. A ver, la siguiente, es un más acercamiento. Aquí vemos unos vasitos, sí, quizá como en espiral, ¿no? La siguiente. Este es como el doctor Tobilla hizo el planteamiento quirúrgico. La siguiente. Esto es después de quitarle el tumorcito. La siguiente. Y la imagen micro. Que aquí para la doctora Saeb, pues es muy franco, ¿no? Es un carcinoma vasocelular nodular. Ahora, el ojo contralateral, este es el ángulo externo del ojo del párpado izquierdo, vemos esa pequeñita lesión. Entonces, también aquí con dermatoscopía vemos esta pequeñita lesión, la señalamos aquí con tinta, ¿sí? Vean que es cerca de la comisura palpebral externa del ojo izquierdo. Y esta también, a su vez, el doctor Tobilla, en el mismo tiempo quirúrgico, lo señaló, lo marcó, lo quitó y también se confirma por histopatología la presencia de un carcinoma vasocelular nodular. La siguiente, un acercamiento de la lesión. ¿Ok? Este es un paciente. Segundo paciente, es un paciente, una señora mayor, tiene 78 años, es mi paciente hace mucho tiempo y es de estas pacientes que no se dejan hacer nada. Entonces, nada más vean en el ojo derecho las tres lesiones, ¿no? Está marcada en azul la lesión 1, que macro, pues es benigna, ¿no? Me parece un papiloma. Esta verde, le señalé como número 2, una queratosis actínica, puede ser. Y esta tercera, francamente maligna, sí, a nivel macro. Siguiente. La número 1, aquí con el dermatoscopio podemos ver todos los datos de benignidad por dermatoscopía. Ahorita no nos vamos a detener cuáles son, ¿no? La número 2, sospechosa de malignidad o premalignidad, podría ser una queratosis actínica, quién sabe, pero eso es hasta donde me acerco yo con el dermatoscopio. 3, la siguiente, una lesión, bueno, francamente sospechosa de malignidad, ¿sí? Aquí vemos el tamaño, son casi 8 milímetros, si tomamos en cuenta toda la lesión, con eritema, costra, aquí podemos ver zonas de pigmento, aquí podemos ver estas zonas de hojas de maple. La siguiente. Entonces, como solamente este ojo, o sea, les quiero mandar esta foto, ver esta foto para que la analicemos. ¿Se acuerdan aquí de la lesión? Esto fue tratado por mí, con curetaje y con crío, con una mejoría importante, ¿sí? La siguiente, por favor. Vemos aquí ya la cirugía que le hizo el doctor, esta fue el doctor Guadarrama, cirujano plástico, le quitó esto. No tengo las fotos micros, pero era un carcinoma vasocelular nodular completamente resecado. Y la lesión que estaba aquí en el canto, que era sospechosa de actínica, era una queratosis actínica también por microscopía normal. Tercer y último caso es una paciente de 45 años que llegó conmigo, no por los ojos, simplemente era la primera vez que yo la revisaba, vino por fragilidad unguial y por síntomas de perimenopáusicos. Y entonces, como estoy ahora exhaustivamente revisando la zona H y párpados, vimos estas dos lesiones. Esta lesión, la número 2, más que verse, se tocaba rasposo. Y le digo, oye, ¿esto qué pasó? Y me dice, hace como 10 años, doctora, mi oftalmólogo me vio algo
y me lo quemó y se me quitó, pero me está volviendo a crecer así rasposito. Y bueno, ¿y qué fue o qué pasó? No, pero me dijo que ya, que estaba todo bien. Esto a los 35 años. Y me dice, y este lunar lo he tenido toda la vida, esta lesión. Pero entonces le dije, mira, es que yo creo que esto lo tenemos que estudiar porque está volviendo a crecer. Y esto déjame verlo con dermatoscopía porque déjame ver si es un lunar. Me dice, sí, lo he tenido toda la vida. Entonces vamos a ver las siguientes fotografías. Esta es la número 1 con el dermatoscopio. Esto es francamente un carcinoma vasocelular, ¿no? Vasos de neoformación, una tumoración nodular que llega hasta el borde del párpado, ¿sí? Con vasos de neoformación y glóbulos de pigmento. La siguiente, la número 2. Aquí tenemos también la lesión. Aquí está el pliegue del canto interno del ojo. Pero vean, neoformación, como esclerosis, vasos de neoformación, pigmento en estas zonas. Yo le tenía mucho miedo porque no sabía a qué nos estábamos enfrentando, si algo maligno, pero ya esclerótico con 45 años. Entonces se lo mandé al doctor Tobilla y esta paciente también ya está operada, carcinoma vasocelular nodular, el número 1, ¿sí? Y también un carcinoma vasocelular nodular, completamente quitados los dos. No tengo la patología de estos porque esto fue ya en tiempos del coronavirus, pero esta paciente de 45 años que venía por fragilidad ungueal y síntomas perimenopáusicos está por lo menos a salvo, ese ojo, por el momento, a salvo de haber sido una probable, si no hubiéramos dejado correr más tiempo esta lesión, pues probablemente hubiera invadido ya el borde de la pestaña, ¿sí? Y se hubiera metido y a lo mejor hubiera sido una exenteración de ojo. Entonces, la conclusión, nada más les quise presentar esto para que podamos poner énfasis en explorar bien a los pacientes. Yo sé que en dermatología no hay urgencias, hay algunas urgencias, herpes zóster, reacciones a fármacos, pero yo creo que todas las tumoraciones en la zona H, sobre todo en párpados, deben de tener una prioridad en nuestra exploración. Es decir, a todos los pacientes ya conocidos o de primera vez, independientemente de la edad, independientemente de lo que ellos nos digan, de si esto lo tengo que hacer toda la vida o no, tenemos la obligación de revisarlos, porque no creo que hoy en día, con la capacidad que tenemos nosotros de diagnóstico, sea justo el que una persona, un paciente pierda un ojo por un carcinoma vasocelular. Muchas gracias. Muchas gracias, María. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora María Irurita? Si no es así, mientras la doctora... Yo sí tengo una pregunta. María, después de hacer el diagnóstico de estos tumores, los pacientes que nos has mostrado tienen muchísimo fotodaño. ¿Qué haces tú para continuar la vigilancia y tratar los campos de cancerización? Bueno, como la paciente número 2, no sé si se pueda poner, ya no, ¿verdad, Marce? No, la paciente número 2, la paciente mayor, que nada más en esa área del ojo tenía todo el fotodaño del mundo, cuando patología nos reportó del carcinoma de la región central de la frente, un carcinoma vasocelular nodular, ponía elastosis, lo cual es evidente, o sea, no necesita el microscopio para ver que la paciente está fatal. Entonces, claro que los apoyo. Esta señora ya ha tenido ciclos, así los voy como intercalando, con 5-fluoruracilo, ha tenido terapia fotodinámica. Todos mis pacientes están con niacinamida, 500 miligramos, cada 12 horas, llevan varios meses con la niacinamida, porque hasta hoy es lo que se ha comprobado que más puede prevenir la aparición de nuevos tumores, lo que frena la progresión, y con vigilancia estrecha conmigo, ¿no? Entonces, o sea, son tratamientos que van así como alternándose. Terapia fotodinámica, 5-fluoruracilo, a veces se van al imiquimod, a veces se hartan, y así lo vamos llevando. Estoy viendo la pregunta del doctor Poletti, Vismodegib como terapia coadyuvante.
No, doctor, no. Yo veo pacientes junto con la doctora Raquel Gerson, que es quimioterapeuta. El Vismodegib todavía no es de uso así frecuente en México, desafortunadamente. Y en el hospital, por ejemplo, esta paciente que presenté no es una paciente que tenga más datos en otros lados. Yo sé que el Vismodegib está probado para carcinoma celular avanzado, etcétera, pero en el hospital inglés, hasta hoy, en este tipo de pacientes que solamente están entre derma y los cirujanos y estamos tratando de contener y evitar la progresión antes de irnos al Vismodegib. Yo no lo he usado. Muy bien, muchísimas gracias, María. Entonces, continuamos con la doctora Graciela Guzmán. La doctora María Graciela Guzmán Pereira es egresada de la Universidad La Salle, posgraduada en dermatología, el Hospital de Especialidades Siglo XXI, y es expresidenta de la Academia Mexicana de Dermatología en el bienio 2001-2003. Presidenta de la Fundación Mexicana de la Dermatología en el bienio 2003-2005 y presidenta del Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas del bienio 2017-2019. La doctora Guzmán Pereira tiene un especial interés en dermatitis por contacto, como muchos de ustedes saben. Muchísimas gracias, doctora Guzmán Pereira. Para que ya dé inicio a su presentación, le recomiendo picarle al cuadrito abajo a la derecha y empezamos con su presentación. Perdón, ya está. Entonces, ¿por qué no pasa la presentación? La acabas de volver a... ¿La apagaste? Vuelve a compartirla. Compartir pantalla nuevamente. Chela, ¿estás por ahí? En lo que yo creo que entra la doctora Graciela Guzmán. Síganle porque me salí. Sí, en lo que entra la doctora Guzmán voy a presentar yo mi caso. Pues bueno, es un gusto poder compartir alguno de estos pues, casos que no todos salen como uno pensaría que deberían de salir, como se reportan a veces en los artículos, sino a través de conocerlos y reconocerlos podemos identificar nuevos hallazgos histológicos que ayudan a la biopsia. Y con esto les quiero hablar la trascendencia de la correlación clínico-patológica para generar una terapéutica exitosa que ya ahora con los casos que explicó la doctora María Irurita, pues nos queda muy claro que si no tenemos esta correlación de la clínica con la dermatoscopía y posteriormente con la histopatología, pues difícilmente podemos dar un tratamiento adecuado. No es igual a tener un vaso celular nodular a un vaso celular esclerodermiforme o un vaso celular infiltrante. Es importante siempre conocer la propedéutica dermatológica, la distribución de las lesiones, su topografía, morfología y arreglo, tanto de las lesiones primarias, que son las elementales, y las secundarias. Y no solamente conocer la propedéutica dermatológica, sino también a la histopatología conocer los patrones de las enfermedades inflamatorias, los patrones de las enfermedades tumorales. Y de los patrones de las enfermedades inflamatorias tenemos unos buenos libros que inició hace muchos años el doctor Bernardo Ackerman,
conocimiento aprendido por el doctor Wallace Clark. Sin embargo, dado la experiencia en la palabra escrita del doctor Bernardo Ackerman, se dedicó a escribir varios libros de estos patrones histológicos con unos algoritmos muy interesantes dependiendo de la lesión temprana, tardía, si la lesión se toma la biopsia de un punto central o se toma de un punto periférico. Sin embargo, años posteriores, algunos otros autores lo han hecho todavía más sencillo y han clasificado prácticamente en unos 8 o 12 patrones histológicos, como el de infiltrados superficiales y profundos, el patrón espongiótico, el psoriasiforme, el de dermatitis de interfaz, que tiene el daño a la unión dermoepidérmica, el de ampollosas subepidérmicas e intraepidérmicas, el de daño vascular o vasculitis, el de daño a la unidad folicular, que ya no nada más son foliculitis, sino tenemos otras muchas entidades, el de dermatitis nodular y el de la paniculitis. El caso que les presento es una mujer de 45 años, originaria de Jalisco, que es conocida en el instituto por presentar insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, y quien acude con una dermatosis diseminada bilateral y simétrica que afecta los pulpejos y los bordes laterales, las caras laterales de los muslos. Esta se encuentra constituida por púrpura, ¿sí?, necrosis, escaras. Entonces aquí tenemos lesiones primarias, tenemos lesiones secundarias con un patrón reticular de estas lesiones purpúricas. Aquí tenemos otra vez escara, escama, ¿sí? Y en un acercamiento vemos estas escaras muy importantes en su tamaño con una base de púrpura. Con esta dermatosis, la paciente tenía 2 meses de evolución, había generado las úlceras en los muslos y en los dedos, y 3 semanas antes, pues principalmente en los dedos, siendo muy dolorosa. Para esta dermatosis no había tenido tratamientos previos. Clínicamente se pensó en una vasculopatía oclusiva, en una calcifilaxis por su antecedente de insuficiencia renal que estaba además en hemodiálisis, por émbolos de colesterol o por crioglobulinemia, que también se puede asociar a los pacientes con insuficiencia renal. Histológicamente lo que veíamos era una necrosis del epidermis y desde aquí veíamos que los vasos tenían algo. Sin embargo, no vemos gran cantidad de infiltrado. En el acercamiento estamos viendo esta palidez de la epidermis, esto es por necrosis. Vemos ya en estos vasos capilares muy superficiales en la dermis papilar la oclusión del lumen con extravasación de eritrocitos. Entonces estamos ya desde esta histología ante la evidencia de una vasculopatía oclusiva no inflamatoria. Con el tricrómico de Masson hacemos más evidentes estos trombos en la dermis reticular. Y hacia el tejido celular subcutáneo los vemos también con hematoxilina y eosina, los trombos en los capilares que se encuentran entre los lobulillos. Como se dan cuenta, no tenemos absolutamente nada de inflamación y tampoco tenemos el depósito de calcio, excepto, ahí está con el tricrómico de Masson estos vasos ocluidos por trombos, como les decía, excepto en una vénula que había esta calcificación de Mockenberg. Alguien está haciendo una pregunta, me detengo un segundo para ver si alguien decía algo. Nada. Pero esto no es un hallazgo característico de una calcifilaxis, esto es una calcificación distrófica de las vénulas en una paciente con su misma insuficiencia renal e hipertensión. Histológicamente se dio el diagnóstico de una vasculopatía oclusiva trombótica. El deterioro fue incrementándose. Con esta, la paciente de hecho se presentó en sesión. Se buscaron algunos hallazgos clínicos en que pudieran apoyar. Las crioglobulinas eran negativas. Había un ligero incremento en la proteína S, por lo cual se dio una anticoagulación. Sin embargo, siguió progresando con necrosis de los dedos, con dolor, con más necrosis de los bordes laterales de los muslos. No se tomó otra biopsia, ¿sí? Y entonces las consideraciones diagnósticas con esta vasculopatía oclusiva y la proteína S ligeramente elevada, pues se siguieron considerando otras posibles causas de estas vasculopatías. En las vasculopatías oclusivas tenemos que
pueden ser por émbolos, ¿no? O en los casos de la púrpura trombocitopénica, las deficiencias de proteína C o S, púrpura trombótica, sus micrófonos, por favor, trombocitopenia, púrpura fulminante o coagulación intravascular diseminada. En el caso de que fuera una vasculopatía inflamatoria, tendríamos vasculitis primarias y secundarias, y como por ejemplo la poliarteritis nodosa, la poliangitis microscópica, estos que ya inclusive han perdido sus nombres y sus epónimos, o pueden ser secundarias a procesos infecciosos, ¿no? O pioderma gangrenoso o cualquier otra úlcera. En el caso de que la vasculopatía sea por alteración de la pared vascular, puede ser por calcifilaxis, por hiperoxaluria primaria, diabetes mellitus, amiloidosis, porfiria o vasculopatías postradiación. En el caso de tener alguna deficiencia estructural del tejido conectivo perivascular, podemos verlo en la púrpura senil o el escorbuto por deficiencia de vitamina C. O por vasoespasmo relacionado a fármacos, por ejemplo, derivados de la ergotamina, cocaína, levamisol o metanfetaminas. La histopatología en este caso fue una primariamente oclusiva, sin embargo, sí llegamos al diagnóstico en retrospectiva de calcifilaxis. ¿Por qué? Porque nos encontramos que la paciente tenía una insuficiencia renal con hiperparatiroidismo, ¿no? Además puede también verse en hiperparatiroidismos primarios, hipercalcemias, y lo que usualmente se ve en la calcifilaxis es el lívido reticular con estas placas firmes, induradas, dolorosas y violáceas, que puede progresar a bulas, a úlceras, escaras o gangrena. Se ve el depósito de calcio en el estroma, en el tejido adiposo, en los capilares del tejido adiposo, con una proliferación en la íntima que ocluye el lumen. Hay trombos no calcificados y, secundario a todo esto, una necrosis epidérmica. Nosotros no veíamos en este caso depósito de calcio en el tejido adiposo ni en los vasos capilares, solo veíamos oclusión. Pero como les decía, en la literatura, afortunadamente basándonos en ella, encontramos un artículo publicado por el grupo de Arthur Sembowitz, quien hace los congresos de Dermpedia, que ellos habían encontrado en estas calcifilaxis, en el tejido adiposo, una gran vasculopatía oclusiva y ya muy a la distancia podía también observarse, varios casos que presentaron, podían observarse las calcificaciones, pero de manera distante a lo que veíamos nosotros de una vasculopatía oclusiva. ¿Cuál es el mensaje que quiero dejar con este caso? Pues aunque en la histopatología no veamos calcificaciones clásicas descritas en los libros, una vasculopatía puramente oclusiva trombótica puede ser el diagnóstico de una calcifilaxis en una paciente con insuficiencia renal en que veíamos puros trombos y solamente esta calcificación en el vaso, en la vénula de la que se conoce como la calcificación de Mockler. ¿Alguna duda? Por cierto, si nos da chance el coronavirus, por ahí de agosto, llevaremos a cabo el 4º Congreso Internacional de Dermatopatología Renace en el Palacio de Medicina. ¿Hay alguna duda o pregunta? Bueno, ninguna. Entonces yo dejo de compartir mi pantalla para que comparta la Hola, doctora oye, Guzmán. Marcela, perdón. ¿Esta paciente falleció? Esta paciente sí, finalmente falleció y pues con muy doloroso muerte porque obviamente le dolía todos los dedos y las zonas de necrosis, además su insuficiencia se fue complicando, no había mucho más que hacer. Y sí falleció María Emilia, tristemente. Gracias. Ahora sí, Chela. Tú tienes mi presentación porque ahora mía no la puedo entender. Tanto que practicamos y algo me sacó. No te preocupes, ahorita lo arreglamos.
No puedo abrir tu presentación porque tenías que habérmela compartido, pero vamos a ver si podemos hacer esto, Graciela, espérame. Pues sí. ¿Te parece? ¿Ya la bien? Es la presentación, no la última, tu última versión, pero aquí está. ¿Sí se ve? ¿Sí la ven todo? Sí, sí se ve. Sí la vemos, gracias. ¿Listo, Chela? Graciela. Estoy. ¿Me oyen? ¿Ya todos me escuchan? Sí. Sí. Bueno, este pacientito es un enfermo de 40 años. ¿Puedes bajar la presentación porque la veo fija? A ver. No la pude bajar, pero la tengo aquí así, mira. Aquí, no voy a verla. Es un paciente masculino de 40 años, originario del Distrito Federal, es un jardinero. De repente empieza a estar muy malito, de 2 meses de evolución, con un poco de ataque al estado general y dolor articular. Simultáneamente aparece el eritema facial con pústulas y aumento de la temperatura de la cara. Acude, vamos a pasar a la siguiente, acude con un colega internista, quien lo estudia desde el punto de vista general y le busca marcadores de inflamación, no le encuentra nada y le da ibuprofeno para quitarle las artralgias. En cuanto a lo de la cara, lo vio otros colegas que pensaron que tenía una rosácea pustulosa y le empezaron a dar tratamiento tópico con metronidazol y filtros solares. Pero la evolución fue muy tórpida. El eritema siguió siendo intenso, empezó a formar placas edematosas, grietas, exulceraciones, vamos a ver las fotos, y con lesiones retroauriculares y pústulas en la cabeza. Aquí ven ustedes cómo el paciente tenía toda muy edematosa la cara, llena de costras, llena de exulceraciones, no tenía Nikolsky positivo, más bien eran duras, estaban costrosas, medicéricas. Pasamos la que sigue. Aquí vamos a ver las lesiones que están en la parte de atrás de las orejas, que tenía, algunas parecían ampollosas, pustulosas, y también ahí el Nikolsky era negativo. En la cara anterior del tórax se veían estas lesiones redonditas con eritema alrededor, más ya estaban en estado de costra cuando yo las vi, y estas placas eritematosas diseminadas en el abdomen. Pasamos la que sigue. El laboratorio nos mostró una biometría normal con velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, factor reumatoide y antiestretos, todas negativas. La glucosa y la urea creatinina, la función renal, todo estaba bien. Y solamente tenía una ligera elevación de ácido úrico con una ligera elevación de las transaminasas, sin ninguno, de las bilirrubinas totales. Pasamos la que sigue. Entonces a mí eso no me pareció jamás, jamás que fuera una rosácea común y corriente. Pasamos a la que sigue. Y lo que encontramos, tomé una biopsia y lo que encontramos fue esto. ¿Lo quieres explicar tú, Marce, o lo explico yo? Si quieres sacarle, te apoyo. Es una biopsia por sacabocados. El sacabocados medía 2 milímetros de diámetro por 2 milímetros de espesor. Tiene una superficie lisa de color crema. Y a la microscopía lo que veíamos era un estrato córneo con hiperkeratosis ortoqueratósica. En las unidades foliculares veíamos estas ligeras hendiduras intraepidérmicas. Y en esta otra zona, además de un poco de necrosis en la superficie, espongiosis. En la dermis reticular había un infiltrado inflamatorio perivascular superficial. En el acercamiento, lo que podíamos ver de estas zonas es que había focos de acantolisis, esta espongiosis en estas otras zonas
y el infiltrado se encontraba constituido por linfocitos y algunos eosinófilos y neutrófilos. El acercamiento de la zona de la necrosis, veíamos estas costras o esta paraqueratosis con estos neutrófilos intraepidérmicos y la esponjiosis muy importante. Aquí estamos viendo cómo está la exocitosis de estos neutrófilos que migran hasta el estrato córneo. Y en esta otra zona, como les habíamos mencionado, pues tenía zonas de acantolisis subcórnea. Entonces, lo que tenemos es una dermatitis pustulosa con acantolisis. Los diagnósticos diferenciales histológicos implican a un pénfigo por IgA, un pénfigo por IgG rico en neutrófilos, aunque clínicamente no lo justificaba, o un impétigo buloso que clínicamente tampoco. Por lo cual, ya te dejo, Chela. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. Entonces tuvimos la suerte de localizar a la doctora Esperanza Ábalos, quien nos pudimos ver en la Ciudad de México para que yo le diera biopsias de este enfermito. Le agradezco mucho, Esperanza, su participación, y ahí le encontramos anticuerpos positivos contra la sustancia intercelular 1 a 640. Los anticuerpos antidesmogleína 1 a 290 por 0.5 mililitros y anticuerpos antidesmogleína 3 negativos. Vamos a ver las fotografías. Aquí tienen ustedes la inmunofluorescencia de este paciente con anticuerpos anti-sustancia intercelular de 1 a 640 en nariz de vaca. Vean ustedes qué hermosísima fotografía. Aquí la tenemos de la inmunofluorescencia directa con IgM. Vean ustedes cómo es positiva en todas las reuniones intercelulares. Aquí tenemos la IgM, aquí las células acantolíticas, también ustedes aquí, ven ustedes la ampolla y la unión dermoepidérmica que también tiene un depósito de inmunoglobulinas de IgM. Aquí ven ustedes la IgA como es muy abundante y que se encuentra depositada en las uniones intercelulares, por aquí donde ven ustedes estas flechitas, y células acantolíticas. En la membrana basal hay este infiltrado, este depósito de IgA también. Pasamos a la que sigue. Luego tenemos la inmunofluorescencia directa de la sustancia intercelular con núcleos fluorescentes. Pasamos a la que sigue. Aquí ven los núcleos fluorescentes, los ven ustedes todos aquí, muy importantes, y además tenía anticuerpos antinucleares positivos de 1 a 60. Pasamos a la que sigue. Entonces teníamos, resumen, anticuerpos antiepiteliales de 1 a 60 con depósitos de IgG, IgM, IgA, antidesmogleína 1 positivo, antidesmogleína 3 negativo y complemento negativo y anticuerpos antinucleares positivos. Con esto y la historia clínica que habíamos hecho anteriormente, con antecedentes de que había empezado con inflamación articular, llegamos a la conclusión de que el paciente tiene un pénfigo eritematoso de Snell-Pusher con IgG e IgA. Pasamos la que sigue. Sabemos que este tipo de pacientes reacciona muy bien al tratamiento con Dapsone, por lo cual le empezamos a dar Dapsone, le dimos prednisona a 30 miligramos y con solución Burrow, lubricantes inertes, y funcionó muy bien. El paciente se le quitó la mayor parte de las lesiones y al final pues ya le encontramos el signo de Nikolsky positivo en la nariz, pero antes con esa cantidad de costras que le presentaba pues no lo podíamos ver. Vamos a ver. Y vamos a platicar acerca del pénfigo, que es una enfermedad autoinmune epidérmica ampollosa contra las cadeninas de los desmosomas. De estas, la 1 y la 3 son las más importantes. La 1 se encuentra más alto en la epidermis y la 3 más profunda, por lo cual los pénfigos mucocutáneos son los que tienen desmogleína 3. Hay despegamiento del epidermis con acantolisis y ampollas, inflamación y neoformación de microabscesos y afección profunda, ya les decía yo que es cuando tenemos formas mucocutáneas. Pasamos la que sigue. Entonces se clasifica como pénfigo vulgar o pénfigo foliáceo y llamaríamos al pénfigo eritematoso como una variedad de este pénfigo foliáceo.
y además este puede ser endémico o esporádico como el Fogosal-Lehen y el que se ha reportado en Túnez. Tenemos formas atípicas como el paraneoplásico, el herpetiforme, la enfermedad, el pénfigo por IgA y el pénfigo IgA-IgG. Vamos a ver entonces que el pénfigo vulgar tiene una incidencia menor a altitudes más altas. Aquí, por ejemplo, ven que Alemania tiene 0.5 casos por millón, Grecia 8 casos por millón, pero llama mucho la atención que en Israel sean 16.1 y en Irán 50 por millón. Las poblaciones judías tienen un alto porcentaje de pénfigos. En Brasil se ve que es más frecuente, el foliáceo es más frecuente que el vulgar, 20 veces más. Entre la segunda y la tercera década de la vida, que es gente más joven, sobre todo en el estado de Mato Grosso, y también tiene predisposición por las mujeres, al igual que en Túnez. También tienen una incidencia de 8.6 y mucho más frecuente en mujeres. Pasamos la que sigue. ¿Qué pasó? Pasamos la que sigue. ¿Me oye? Sí. Sí, sí. Aquí vemos un esquema de los desmosomas y vemos en dónde se encuentran las desmogleínas 1 y 3, que es donde estas proteínas que se producen los autoanticuerpos. Pasamos a que sigue. Vean lo que les decía a ustedes, que la expresión de las desmogleínas, la desmogleína 3 siempre es más profunda en la epidermis y la desmogleína 1 está más superficial. ¿Sí? De aquí que el pénfigo foliáceo tenga más desmogleína 1. Pasamos a la que sigue. Bueno, en cuanto a los pénfigos de tipo IgG-IgA, vemos que en los años recientes se han encontrado algunos casos que tienen ambas inmunoglobulinas depositadas en las uniones intercelulares y que tienen anticuerpos circulantes para ambas inmunoglobulinas. Aún no se ha dilucidado si estas formas forman parte de un espectro de la misma enfermedad, empezando primero por la cadena de IgM y después se convierte en IgG y luego en IgA. Sin embargo, el comportamiento es muy particular. En general se comportan en forma benigna. Pasamos la que sigue. Responden a dosis bajas de tratamiento y a dapsone. Hasta ahí me abre a través de este mecanismo. Espérame, déjame ver si lo puedo volver a... Les decía, bueno, se ha visto en muchos artículos que estas lesiones pueden tener en general complemento. Hay una serie de la Clínica Mayo en la cual se ve que los pacientes con IgG-IgA tienen complemento positivo, ellos encontraron un 100%, hay otra serie que encuentra únicamente el 85%. Este paciente, en general los pacientes con pénfigo IgA y IgG tienen toda la variedad de lesiones que ustedes han visto descritas en los pénfigos, desde pústulas hasta grandes ampollas, grietas, así exactamente como se comportaba nuestro paciente. Quizá otro comentario interesante es que el pénfigo de Snare-Usher comparte muchos datos inmunológicos con el lupus eritematoso. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva vemos que el pénfigo foliáceo tiene IgG, pero puede tener también IgA, es que aquí no puedo quitar esto, perdón. Bueno, y el pénfigo aquí está. Vemos que tienen en general IgA, IgG, IgM. El pénfigo vulgar tiene IgG, complemento e IgM. ¿Sí? El pénfigo paraneoplásico tiene IgG y complemento. Ven ustedes aquí algunas de estas ¿cómo se llama? Microfotografías. ¿Podemos pasar la que sigue? Vemos que en algunos otros pénfigos, por ejemplo, tienen además antievoflaquinas, antiperiplaquinas y antidesmocolinas, sobre todo en los pénfigos paraneoplásicos. ¿Podemos pasar la que sigue? Y aquí, por ejemplo, esta es la serie que les platicaba de la Clínica Mayo, en la que se ve
que bueno, tiene más o menos el mismo número de hombres que de mujeres, pero lo más importante, si lo podemos subir un poquito más, Marce, es que tienen enfermedad aquí, que tienen lesiones pustulosas, sobre todo las de IgA, y que ellas encontraron en las de IgG, IgA, casi nada de pústulas, todo lo contrario de lo que nosotros encontramos con nuestro enfermo. Pasamos a la siguiente. Vemos aquí, por ejemplo, que los depósitos de complemento en esta serie de la Clínica Mayo fueron del 100% y de 0 para la IgA. En este caso, esta es una sola serie, hay otra serie que dice que nada más es el 85%. Pasamos a la que sigue. Bueno, el pénfigo eritematoso de Snerucher, como les platicaba, tiene un ras seborreicos muy similar al del lupus, tiene anticuerpos antiepidérmicos, antidesmogleína 1 y también tiene anticuerpos antinucleares positivos. La cantolisis con depósitos en desmosomas y en unión dermoepidérmica, como vimos exactamente en la inmunofluorescencia, y el marcador antidesmogleína 1 como del pénfigo foliáceo. Los anticuerpos se deben a autoinmunidad múltiple por epitopes, no a reacciones cruzadas. Tiene un curso benigno y el tratamiento de primera línea es la diaminodifenilsulfona y dosis bajas de corticosteroides, y como ven ustedes funcionó muy bien. Lo más importante es que cuando se asocia a estos dos tipos de inmunoglobulinas, se asocia con otras enfermedades autoinmunes y además con tumores malignos, con linfomas, cáncer de pulmón, de páncreas, de ovario, y también podría asociarse con gamopatías monoclonales. Perdón por el desaguisado que ocurrió con la presentación y porque me sacó de la sesión, pero espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta estamos a sus órdenes. María Irurita pregunta si el hecho de que haya pústula en el paciente y no es así en la serie de la Mayo puede deberse a los tópicos utilizados en este paciente antes de la biopsia. Pues mira, yo creo que la inflamación en los casos de pénfigo puede ser puramente por el pénfigo, pero en este caso yo creo que tenía una dermatitis por contacto agregada muy severa. Sin embargo, en este tipo de pénfigos puede haber todo tipo de lesiones. Pero en el pénfigo por IgA y por IgG, los neutrófilos son lo común. De hecho, entra dentro de los diagnósticos de pústula subcórneas con acantolisis. El pénfigo por IgA y ahora este pénfigo por IgA y IgG. Entonces, las neutrófilos sí son parte de la entidad. Claro. Aunque aparte tenga otra cosa, sí son parte de la entidad. El doctor Moreno Collado dice, estos enfermos deben llevar una importante fotoprotección. Exacto, sí, deben de hacerlo porque sabemos que los anticuerpos antinucleares se pueden disparar con la presión. El problema es que es jardinero, entonces tendrá que trabajar siempre con su sombrero y su filtro solar. Sí, iPhone nos dice, excelente caso, felicidades a las 3. Nos pide la presidenta del Colegio Mexicano en Ciencias Dermatológicas que si podemos todos ponerse en pantalla y para tomar una fotografía. Tendríamos que hacer esto, ¿no? Ahí estamos todos. Unos están cerrados. Hay 3 pantallas diferentes. La mayoría lo tienen apagado. Si lo quieren prender o no lo quieren prender, pues también. Dice alguien, yo no puedo. El doctor Neumann dice, ¿hay estadísticas en México sobre el pénfigo? Creo que, no sé, Chela, pero lo que yo más he visto del pénfigo vulgar, el que tiene más estadísticas es el Hospital General G. González y creo que hasta el Hospital General. Ellos tienen una buena casuística, los han seguido, inclusive en el G. González, alguna vez hicieron un estudio con HLA y han seguido estudiándolos, incluyendo parte de la fisiopatología. Entonces sí tienen un número cautivo, si no mal recuerdo eran como unos 40 casos por ahí del 2000. Ahora, 20 años después, pues ya no sé cuánto sea su casuística, pero sí los tienen muy bien vigilados ahí y lo sé que también en el general, no sé, en otros sitios. Yo lo único que encontré, no encontré una publicación que nos
tratara de hablar de epidemiología mexicana, en cuántos pacientes por millón tenemos de pénfigo. Lo que sí pudimos encontrar fue otro caso similar al nuestro, que publicó el Hospital Eleuterio González de Monterrey, la doctora Hertz, y está publicado en la revista Dermatología Médica, Cosmética y Quirúrgica. Es muy similar al nuestro, nada más que el nuestro tiene la peculiaridad de que tiene anticuerpos antinucleares positivos y que parece corresponder al SNER. Dice el doctor Gilberto Adame, hay estadísticas del Pascua con las doctoras Zambrano y Peña y la doctora Mesina en el Hospital General de México. Sí, seguramente deben de tener, porque ellos tienen una muy buena clínica de enfermedades ampollosas, entonces ellos deben de tener una casuística dentro de su hospital, más no tenemos una en general, pero vaya, de pénfigo se ha estudiado bastante bien. Lo que no es común son estos pénfigos IgA e IgG positivos. Esto es lo más inusual. La serie más grande tiene 30 casos que presentamos el otro día en otra sesión y la serie son 30 casos, se afecta más cabeza, tronco y extremidades en ese orden y la mayoría tienen estas ampollas o tienen estas costras como se presentó en el caso de la doctora Guzmán y histológicamente pocos tienen ampollas, otros tienen nada más esponjiosis. Y la sospecha tiene que ser por una acuiciosidad, así como el de la doctora Graciela Guzmán, haciendo la correlación clínico-patológica para solicitar la inmunofluorescencia. De otra manera pasa como una ampolla o una pústula, ¿no? En este caso, afortunadamente, había el foco de la acantolisis y el foco de la pústula, entonces con esas dos se pudo sugerir tanto por la clínica como por la histología. Y luego, pues, el gran trabajo de la doctora Esperanza Ábalos, que es realmente impecable. Muchísimas gracias, ¿Puedo Esperanza. opinar? A María, cambia tu fondo de pantalla porque te ves verde, para que se tomen la foto y todos saludemos aquí. ¿Puedo opinar? Sí, claro, perdón. Quiero decir que en la mayoría de los casos que vemos con pénfigo de Senior-Usher, en donde hay datos de pénfigo y datos de lupus, los vemos en el laboratorio cuando se hacen los anticuerpos antiepiteliales y vemos también anticuerpos antinucleares. Y esto nos ha hecho ir a estudiar un poco más. En un artículo que está publicado en Autoimmune Diseases, tenemos estas especificidades finas de los anticuerpos antiepiteliales con los anticuerpos antinucleares. Y es muy importante que esto probablemente se deba a una dispersión de epítopes y que esto sea lo que se está detectando. Sí, el caso es muy interesante y claro que tenemos que hacer otra serie de estudios más finos para poder determinar esta entidad. Sí, este casito pues también nos agarró el coronavirus y como es un paciente que tiene pocos ingresos, le digo que es un jardinero, pues no hemos podido estudiarle la neoplasia. Eso es lo que más me preocupa, que tenga una neoplasia interna y que no la hayamos estudiado adecuadamente. También nos falta buscarle un poquito más sobre el lupus, ¿verdad? Porque por ahí no le habíamos buscado, pero como todos estos estudios son muy caros, para él es muy oneroso. Entonces, ahora que termine la pandemia vamos a intentar hacerlo y les platicaremos después de los resultados. Doctora Esperanza, ¿usted pensaría que esto es una entidad todavía más diferente, diferente al IgG, IgA? Bueno, yo creo que tenemos que precisar, en el pénfigo IgA hay anticuerpos antidesmocolina, tipo 1, y estos no son comerciales, entonces no hay en la disposición, pero esto se puede hacer por Western blot, y hay que hacer un poco más de especificidad fina de los anticuerpos antinucleares. El título en estos pacientes es también bajo, pero se puede lograr. Entonces, yo creo que esto puede darnos una enseñanza mucho mayor al seguir precisando algunos estudios.
Sí, sin duda, sin duda. ¿Alguien más, algún comentario? La doctora Isabel quiere concluir algo, la presidenta del colegio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia virtual. Muchas gracias a las ponentes. Ha sido una excelente sesión y estaremos informándoles cuándo será la próxima. Un fuerte abrazo a todos y cuídense. Hasta luego, gracias. Adiós. Gracias. Ay. Gracias.